Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase. Hoy vamos a trabajar en torno al número 4. Recuerden quienes tienen número 3 y que sienten que puedan estar vibrando en un estado desarmónico de su vibración, pueden utilizar los aspectos positivos, los más luminosos del 4 para equilibrarse. Ahora vamos a compartir pantalla para ir viendo qué, qué nos ofrece este 4 a trabajar y a aprender, sobre todo si somos 3, cómo podemos aprovecharnos de ese 4 para sacarle el jugo a esas múltiples talentos y capacidades que tenemos si somos 3. Recuerden que el 3, como vimos en la clase anterior, suele dispersarse un poco, eh, se le llama el multifacético, el que, bueno, justamente tiene muchos gustos, muchos intereses y a veces le cuesta enfocarse en una sola cosa. Entonces, el 4 en ese sentido nos puede ayudar. Y bueno, por supuesto, principalmente este número para aquellos que tienen número 4. Acá tenemos que hacer una aclaración. Aquellas personas que tengan número 22 en alguno de estos aspectos importantes que estamos viendo, los centrales, ¿no? Los números básicos que son el mes, el día, el año o la suma total de todos esos números, si nos da 22, recuerden que no lo tenemos que reducir. Lo que sí tenemos que hacer es, entre paréntesis, chiquitito, al costado, como ustedes quieran, anotar el 4. ¿Por qué? Recuerden que los números maestros son vibraciones más elevadas, justamente están en una escala superior, que iría del 11 al 99, de las cuales tenemos disponibles en nuestra era, en principio, solamente el 11 y el 22. Hay numerólogos, numerólogas que sí toman el 33 o el 44 inclusive, pero la mayor parte de los numerólogos que yo conozco y quienes son numerólogos para mí de referencia coinciden en esto de que no estamos en una era a nivel de conciencia, a nivel de evolución, a nivel de muchas cuestiones, eh, en la cual una persona realmente pudiera vibrar como un 33. Entonces, en esos casos sí se reducen, pero en el caso del 11 y el 22, no. Entonces, si nos toca un 22, lo dejamos como tal, y entre paréntesis o de alguna manera anotamos el número 4 y tenemos en cuenta estas características, las analizamos tanto en nosotros como si hacemos la numerología de otra persona para ver, para explorar si no estamos vibrando como un 4. Si nos sentimos más identificados con las características del 4 que con las del 22, significa que estamos vibrando en una escala menor que la que realmente nos corresponde en esta vida. Si nos tocó un 22 en algún aspecto, ese es realmente nuestro número, esa es la vibración que deberíamos alcanzar. Pero para poder hacerlo necesitamos trabajar armónicamente su vibración más baja, que es la del 4, para recién poder escalar a la del 22. También nos puede pasar que en algunos aspectos nos identificamos con el 22 y en otros con el 4. Esto lo que puede estar significando, bueno, como en la vida de la mayor parte de las personas, tenemos oscilaciones, tenemos momentos buenos, momentos malos, momentos en los que sale tal vez lo peor de nosotros, lo más bajo de nosotros, y otros momentos en los que, bueno, estamos más inspirados y un montón de cuestiones, incluso desde la numerología se puede analizar esto, que hay momentos vibracionales que nos ayudan a estar mejor, porque justo tiene que ver ese momento con energías que justamente ayudan a sacar lo mejor de nosotros. Y otros momentos en que los desafíos, la parte más difícil, la parte eh, que más nos confronta, ¿no? Con nuestros defectos, nuestros fantasmas, nuestros miedos, se hacen presentes en otros momentos y tironean hacia una vibración más baja. Entonces, bueno, quienes tienen 22 como quienes tienen, no sé, les salió un 13, que después si alguien les dio un 13, fíjense en el apunte de los números kármicos. A quien le tocó como les decía, un 13
un 31, etcétera, en el día, por ejemplo, cuando digo 31 es en el día de nacimiento. Entonces, si nos tocó alguno de esos números, somos 4, ¿sí? El 22 queda maestro, pero también contemplamos la posibilidad de vibrar como un 4, ¿sí? Así que atentos quienes tienen 22. Bien, al 4 lo vamos a considerar, se lo considera el trabajador o el constructor. También en muchos casos se lo considera el de las estructuras, justamente. Y aquí vamos a volver a aquello de los aspectos positivos o armónicos, aspectos negativos o desarmónicos, y luego los aspectos destructivos, que sería ya la vibración más baja posible para un ser, ¿sí? Esto de destructivo, que también lo he dicho en clases anteriores, es tanto para uno mismo, es decir, uno puede ser destructivo con uno mismo o puede ser destructivo con los demás. Bien, en los aspectos positivos el 4 va a ser estructurado, pero estructurado de una manera positiva. Es decir, esa estructura que nos ayuda a poner en un sano orden nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras rutinas, nuestros hábitos, ¿sí? El problema, después ya lo vamos a ver en el aspecto negativo, es pasarse un poquito de rosca con esa estructura y no poder salirse de esos límites y que esas propias estructuras creadas por el 4 no le permitan incluso expandirse y crecer. Pero en principio, algo positivo que un 4 puede aprovechar para sacarle el jugo es la estructura. Después vamos a ver, si no te está identificando ser estructurado y te sentís totalmente desestructurado, puede ser que estemos vibrando también en un estado desarmónico. También el 4, digamos, se caracteriza por ser prácticos, son de acción más que de pensamiento, o sea, todas las personas somos de pensar, por supuesto, pero el 4 le gusta resolver, ¿sí? No le va a gustar tanto tal vez hablar del problema o analizar los pros, los contras, resolvamos. Vamos al grano. El 4 es práctico, practicidad, resolución. También se caracterizan en un estado armónico por ser honestos, pacientes, son justamente el gran trabajador, trabajan muy duro. A veces acá también hay un punto a trabajar y equilibrar para no irse a un nivel desarmónico, que es trabajar en exceso o creer que todo en la vida se obtiene con un trabajo sacrificado. No, el 4 tiene que buscar la forma de desarrollarse plenamente a través también de su trabajo, eh, sin creer que necesariamente el trabajo debe ser algo esforzado y sacrificado o penoso o permanente y que hay que estar trabajando todo el tiempo. Bueno, esta cuestión hay que tenerla ahí en cuenta con el 4. Puede ser que una de sus estructuras mentales tenga que ver con que acá en la vida todo se obtiene trabajando duro, con sacrificio, con esfuerzo, que no es que esté mal, y es cierto en realidad que la mayor parte de las cosas se obtienen trabajando eh, a fondo en aquello que se quiere, por lo que se quiere lograr. Pero hay detrás de eso una idea bastante limitante en el sentido de que cuando obtenga frutos positivos para su bien, por algo, por lo que no hizo muchísimo esfuerzo, va a sentir que no lo merece. Y ahí hay un gran problema, porque muchas veces se obtienen también grandes logros sin grandes esfuerzos, y eso no significa que esté mal. Así que el 4 tiene que trabajar esta cuestión ¿no? Del concepto del trabajo duro, estricto, esforzado. Son personas de por sí en general organizadas, en general lo son en algunas áreas específicas y puede ser que en otros aspectos que no son tanto de su interés o que no están tan vinculados a sus capacidades, sean desordenados. Es decir, pueden ser muy organizados y estructurados en algunas cosas y en otras ser un completo desorden, ¿sí? O no tener una estructura para otras cosas. No sé, esto puede ser en el trabajo, son impecables, todo estructurado, todo archivadito, todo acomodado, eh, todo organizado, todo con esquemas, todo, no sé. Y en la casa, quizás, su casa está
súper desordenada, ¿sí? Lo cual no significa que le guste, sino que tal vez su energía la deposita demasiado en un ámbito y es ahí donde suelen ser más organizados. Eh, Le ponen empeño a lo que hacen, son en estado armónico, son uno de los signos, perdón, uno de los números más leales y honestos. Suelen ser seres bondadosos, porque la cuestión de la lealtad, de la verdad, de la justicia, son temas que le interesan al 4 y que lo afectan profundamente. Por ejemplo, una mentira o una deslealtad para un 4 puede ser algo muy grave, muy profundo. Quizás a otros números no les parece tan significativo o no les afecta tanto. No sé, a un 5 quizás la cuestión de la lealtad no lo movilice a tal punto como al 4, ¿sí? El 4 es terrenal, es como de las raíces, entonces son arraigados. La cuestión de la familia, de sus raíces, el tema de la necesidad también de una especie de suelo firme para su vida, la inestabilidad no se lleva bien con el 4. Suelen estar muy vinculados a la construcción, a los cimientos, a la eficiencia. Por ejemplo, si bien pueden, no sé, desempeñarse como arquitectos, esto no significa que sí o sí se dedican a ser o albañiles o arquitectos o algo que tenga que ver con la construcción de edificios, pero son constructores natos. Entonces, en la familia van a edificar quizás el hogar, o van a construir una empresa, o van a construir un método. Son constructores en distintos niveles, en distintos planos, pero son constructores. En el aspecto negativo desarmónico, lo que se puede dar justamente el 4, ¿no? Es cuadrado, entonces en este sentido se puede dar cierta estrechez, una manera como limitada de pensar, pueden volverse muy rigurosos con sus reglas, sus pautas, o con que no, si esto es así, el método es este, no me cambies la manera de hacer las cosas, o no sé, esto se tiene que dar para de tal forma, a tal horario, y si le corres un poquito, eso no va. También con pautas incluso religiosas, éticas, morales, puede haber cierta rigurosidad en ese sentido, o con que se respeten las reglas. De hecho, como padres o madres, pueden volverse muy rigurosos, muy estrictos, imponer demasiadas normas y reglas y tener una vida demasiado estructurada. Entonces, allí, si notamos que nos identificamos con estos aspectos, tenemos que trabajar en buscar un poquito el equilibrio entre las reglas saludables, las normas, las rutinas que nos hacen bien a todos, y no irnos a un punto excesivo, conjugar eso con ciertos niveles de libertad, y acá es donde aparece el 5. El 5, uno de los aspectos del 5 son la libertad y el cambio, y recuerden que cuando estamos en una vibración desarmónica, lo que nos ayuda a salir de ese estado desarmónico, negativo, y nos puede ayudar como a equilibrar un poquito o a compensar hacia arriba, son los aspectos positivos de la vibración que sigue. Es decir, en este caso el 5. Por lo tanto, el 4, perdón, debería equilibrar esa rigurosidad, esas reglas, con un poco de la libertad y de la aceptación del cambio, ¿no? Del 5. Como les decía, bueno, se vuelven muy restrictivos, pueden llegar a un punto en su estado desarmónico de negar la emoción, de volverse personas tan estructuradas, tan ocupadas de lo concreto, del trabajo, de lo material, que pueden estar negando o dejando relegado el mundo de las emociones. Ahí también hay que hacer un trabajar en conectarse con la propia emoción, no desconocer o descuidar las emociones de los otros. Es decir, a veces en este deseo de imponer una regla porque cree que esa regla es lo mejor que puede haber y que es para un bien mayor o lo que fuera, se desentiende o se desconoce el valor de la emoción del otro, y eso pasa a un lugar secundario. Está primero
cumplir con esta norma y en segundo lugar, ser emocional o emotivo o que esto te afecte a vos emocionalmente, bueno, eso es secundario. Ahí hay que hacer todo un trabajo para equilibrar, ¿sí? Muchas veces en estado desarmónico, que un 4 debería ser productividad y debería ser un número que a través de su trabajo produce eh, la abundancia necesaria para su vida, desde el estado desarmónico puede haber enormes creencias limitantes, enormes creencias de escasez y, por supuesto, esta idea del esfuerzo. La vida, el trabajo, todo debe ser esforzado. Y si algo resulta fácil, bueno, no es merecedor eso por ser tan fácil de conseguir cosas buenas, ¿no? Esto de trabajar poco y ganar mucho posiblemente de forma inconsciente inclusive, genera en el 4 una incomodidad que lo lleva a no sentirse merecedor de la abundancia o de la prosperidad si no hace todos los sacrificios necesarios. ¿Y qué ocurre? No siempre todo se obtiene con sacrificio y esfuerzo. Un esfuerzo desmedido, me refiero, ¿no? Un esfuerzo que es a veces superior incluso a nuestra propia fuerza, ¿no? Entonces, la idea es equilibrar trabajo y vínculos afectivos, trabajo y descanso. Bien, los aspectos ya destructivos, vieron que en los aspectos armónicos el 4 es bondadoso, es honesto, es leal. Bueno, en el aspecto destructivo es la cara contraria, es justamente lo opuesto. Son personas que tienen o guardan mucho odio, se vuelven personas muy vulgares, en muchos casos muy violentos. ¿Por qué? Porque reprimen ese ámbito emocional, lo tienen guardado, no comunican, eh, se cierran o se encierran en su propio mundo de reglas y cualquier cosa que no cumpla con esas reglas los violenta, les genera un nivel de ira importante. También pueden volverse personas muy crueles, sobre todo en estados, incluso esto de la crueldad puede pasar a una persona que igual vibra de manera armónica en general, pero tiene esos días malos, eso, algo que lo detonó, que lo hizo explotar, porque suelen reprimir los 4, algo que lo hace explotar y dice cosas que son muy crueles. Eh, También los celos, ¿sí? Que tiene que ver también con mucha estructura y con la cuestión de la lealtad, justamente. Cualquier cosita que le parezca un poquito desleal le genera un nivel de celos y de inseguridad enorme. Pueden volverse súper autoritarios. También, y acá hay algo que quiero aclarar, el 4 habíamos dicho que es el de los límites, ¿sí? El 4 como un cuadrado, ¿no? Tiene sus límites muy marcados. Esta limitación puede ser estrechez mental, puede ser limitaciones a nivel económico, puede ser limitaciones por las reglas estrictas que tiene o ha tenido en su vida, a veces impuestas por otras personas, a veces impuestas por uno mismo, pero está la cuestión esa de la limitación, que se dan en el estado, en el armónico, a veces puede aparecer sanamente los límites. En el estado desarmónico va a haber ahí un desequilibrio. Y en el estado ya destructivo lo que puede haber es una falta absoluta de límites. Y acá, a ver, para ilustrar esto, para ejemplificar esto, eh, puede verse de esta manera, esa falta total de límites. Una, caer en excesos, por supuesto, cualquier exceso es falta de límites. O caer en restricciones estrictas, también es un exceso, en este caso, de restricciones. Por ejemplo, estas personas que dicen, no, yo directamente no tengo alcohol en mi casa porque si tengo me lo tomo todo. O sea, o es todo o nada. O es para un lado, para un extremo o para el otro. Entonces, el gran trabajo de los que tienen 4 es trabajar con los límites internos en nuestra propia vida, en nuestra propia mente, con los límites que les ponemos a los demás, que les imponemos a los demás, y también con los límites que tenemos que poner sanamente a los otros o a nosotros mismos. El gran trabajo a indagar acá, si tenemos 4, entonces es la cuestión de los límites,
bueno, a revisar eso. Vamos ahora a ver el 4 en cada uno de los aspectos en los que nos centramos en este curso. Empezamos con el alma, ¿sí? Bueno, como les había dicho, el 4 está vinculado al trabajo, al esfuerzo, a la construcción. Si tenemos alma 4, tenemos este espíritu constructor de levantar cimientos y estructuras. Por ejemplo, ¿cómo puede verse eso? Esto que no sea necesariamente en la construcción real de una casa o un edificio, no tiene por qué tener que ver con eso. Pero sí, por ejemplo, un alma 4 llega a un nuevo trabajo donde tal vez todo está un poco desorganizado, no sé, los documentos no están bien catalogados o bien archivados, o no se tiene una estructura para trabajar, para ordenar bien todas las tareas que hay que hacer, para distribuirla, etcétera. Bueno, un 4 va a venir ahí y va a construir una estructura, va a construir los cimientos de una forma de trabajar y operar. De hecho, hay muchos 4 trabajando en las cuestiones organizacionales de las empresas. Hay muchos 4 trabajando también, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con estadística, porque implica organizar información, catalogarla, archivarla de alguna manera en distintos archivos. Bueno, la cuestión es que este espíritu constructor y de poner cimientos y estructura en distintas actividades de su vida forman parte del 4. También puede ser una persona, esto, que te ayuda a organizarte, que hoy se da mucho, por ejemplo, hay hasta coaches de esto, que te ayudan a organizar tu día, a organizar tu vida, a organizar, no sé, tu agenda. Eso se le da muy bien al 4. De hecho, en el fondo es algo que tranquiliza al 4, el tener una estructura. Si ustedes están vibrando desarmónicamente, saben que son 4 y están en un estado de falta de límites, no están encontrándose, no están encontrando justamente una estructura en su vida, les puede ayudar muchísimo justamente buscar una manera, o a veces una persona, a veces al 4 le sirve y le acomoda la vida que venga alguien y le imponga una rutina, ciertos hábitos que tal vez por sí solo no está pudiendo hacer el 4, ¿sí? Pero ese es su aprendizaje. Su aprendizaje es el de poner en sano orden su vida. Y fíjense que digo, sano orden. El sano orden nunca va a ser un orden hiper estricto que no contempla posibilidades de cambios, modificaciones, etcétera. No. Un sano orden implica equilibrar esto, trabajo, las estructuras y las reglas con ciertas libertades y márgenes para no necesariamente tener todo arreglado. La idea del 4 es aprender a funcionar como una balanza equilibrada. El 4 es el más práctico de, de toda la numerología, junto, por supuesto, con, a ver, junto con el 22, junto con el 8, junto con el 1, son números pragmáticos del hacer, de la práctica. Pero el 4, ¿sí? Esta capacidad de tener cierta estructura y de ser más terrenal, más arraigado, más con los pies en la tierra, le da esa impronta de practicidad a la hora de resolver cosas. En general, todo lo que implique tener eficiencia y sistematizar se le puede dar muy bien a un 4. Bueno, en general y en estado armónico les va a gustar mucho el orden, la limpieza, las leyes, lo que tenga que ver con las leyes, la estabilidad también, o sea, el 4 le va a costar muchísimo vivir procesos de cambio profundos, o si son inesperados, es difícil para un 4 abordar esos procesos de cambio. Pero ¿qué pasa? Les decía hace rato, cuando veíamos los aspectos armónicos, suelen ser ordenados, pero muchas veces son muy ordenados, estables y organizados en ciertos campos que son de su interés, y en otros pueden ser más desordenados. Al no prestarle tanta atención y no ponerles tanta energía, ahí puede ser que que haya más caos o desorden. En general, en un estado armónico van a ser personas confiables, van a ser personas leales. La lealtad es muy importante para el 4. Obviamente, en un estado desarmónico van a ser todo lo contrario,
o posiblemente ya en un estado destructivo sean personas totalmente mentirosas, totalmente injustas, que no tengan palabra, que no se pueda confiar en ellos, etc. Bien, en general, en estado armónico un 4 va a ser cumplido, un 4 va a llegar quizás unos minutitos antes de la hora pautada, un 4, no sé, te prometió hacer tal cosa, te va a cumplir en general. Y si no lo estamos haciendo y tenemos un 4, miremos y prestemos atención porque quizás estamos en un estado más desarmónico, ¿sí? Generalmente el 4 enfrenta los problemas buscando la solución, no le da mucha vuelta. Por ejemplo, un 7, que ya vamos a llegar al 7, quizás sobrepiensa demasiado las cosas, se queda en el mundo de las ideas, incluso pensando cómo resolverlo o angustiándose por todos los posibles grandes problemas que se generan al no resolverlo, y resuelve poco el 7. En cambio, el 4 es lo contrario, es de hacer y resolver más que de estar pensando en si sí, si no, si por acá, si por allá. No, busca entre todas las opciones la solución más práctica posible, ¿sí? Suele tener siempre mucha capacidad de resolución. También tienen una gran inteligencia, pero ellos son resolutivos. A ver, incluso le encuentran soluciones que a otras personas no se les ocurren. Por ejemplo, no sé, se me rompió una cañería en la casa. Uy, bueno, un 4 que quizás, porque desarrollan capacidades también para arreglar cosas, si fuera un 4 el que tiene que resolver eso, va a decir, a ver, voy a buscar, creo que es por acá, voy a hacer esto, va y busca la solución y lo resuelve, como puede con lo que se tiene, y de la mejor forma posible. Y pueden encontrar también soluciones alternativas. ¿Qué más? Bueno, también son observadores, son cautelosos, no suelen ser personas así como de tomarse a la ligera las cosas, de resolver, bueno, veamos, sí, veamos qué pasa, ¿no? En general se toman su cautela, piensan las cosas y ahí van tomando sus decisiones, ¿sí? Eh, Esto también puede tener que ver con que son un poco desconfiados, aparte todo lo que no tenga ciertas reglas, cierta estructura, y como les preocupa la cuestión de la lealtad, la verdad, que no los engañes, pueden caer en cierto nivel de desconfianza. Esta idea de que todo se obtiene con esfuerzo y trabajo, sí o sí, que nada puede venir de arriba, es decir, como que nada te puede pasar por buena suerte. Uy, tuviste la buena suerte y te ganaste la lotería. No va mucho con la idea del 4, no, esas cosas como que no pasan, o sea, la vida hay que ganársela siempre trabajando. Que no es que no tengan razón en que en realidad en la vida lo que tenemos que hacer es trabajar para conseguir lo que necesitemos y soñemos. Sin embargo, hay una idea de que sí o sí el trabajo tiene que ser algo esforzado. Y ahí hay algo que trabajar, porque no necesariamente debe ser así. Sí son personas más bien sensatas, perseveran, o sea, el 4, en este sentido, si lo relacionáramos un poco con la astrología, podríamos decir que es más taurino, es como que van por lo que quieren, ¿no? Esa cuestión de perseverar, sí tienen que ver con una cuestión más a largo plazo, quizás es un número paciente, podríamos decir, no es un número que necesariamente quiere todo ya y que le invade la impaciencia, que sabe trabajar a largo plazo cuando está en su estado armónico, por supuesto. No le van a gustar los rodeos que les den vueltas, eso también lo había mencionado hace rato. No le des vueltas al 4. Ándale al grano, decile lo que querés, cómo resolverlo, cómo hacer, etc. Las vueltas no van con el 4. Si tenemos un 4 en el karma, y recuerden, quienes tengan 22, analizar este 4 por si acaso. El karma, recuerden, es nuestra tarea pendiente, esa vibración que tuvimos en alguna vida y que no supimos realmente aprender las lecciones armónicas, ¿no? De ese número, no supimos vibrar armónicamente, estuvimos vibrando o desarmónicamente de manera destructiva y en esta vida venimos a completar esa tarea de la mejor manera. El karma en nuestra vida a veces aparece de forma desafiante, justamente por el contrario a lo que tenemos que aprender. Es decir, ¿qué quiero decir?
Si yo tengo que aprender a poner en sano orden mi vida, es probable que haya nacido en un hogar quizás disfuncional o desorganizado, donde no había estructura, ¿sí? Y yo tuve que aprender yo a poner esa estructura y ese orden en mi vida, porque nadie lo puso por mí. También puede pasar que aparece como situaciones que cuando yo logro organizarme vienen algo y me desarman todo, para que yo aprenda y desarrolle la capacidad de poner en orden y estructurar mi vida. También puede aparecer eh, como, por ejemplo, en un hogar en el que se me puso demasiada estructura, se me impusieron demasiadas reglas, a veces arbitrariedades, a veces de forma autoritaria y hasta despótica, pero el aprendizaje que me dejó eso, porque recuerden, desde la numerología tenemos que quedarnos con el aprendizaje, no el modo con el que lo hemos aprendido. Al menos esa sería como la lección, ¿no? A trabajar y aprender. Liberar el modo, por más traumático que haya sido, en el que aprendimos algo y quedarnos con el aprendizaje. Entonces, un 4 puede haber aprendido esa organización, esa estructura, no un 4, sino alguien que tiene karma 4. Bueno, un 4 también puede pasar de esta manera, pero posiblemente se nota más si tenemos un karma 4 que aparece generalmente desde el desafío, desde la confrontación. Puede ser que se me impongan esas estructuras, pero luego me queda el aprendizaje de tener cierto orden, de respetar ciertas pautas, de poner ciertas reglas, etc. Lo importante es no pasarse ni para el límite de, qué sé yo, con tal de no querer ya más estructuras en mi vida, me vuelvo una persona sin ningún tipo de estructura, o de irme al otro extremo de ser extremadamente estructurado y obsesivo con cierto orden y ciertas cuestiones. ¿Qué pasa si tenemos karma 4? Se nos puede presentar en la vida como la necesidad a muy temprana edad de asumir responsabilidades eh, que no son para nuestra edad, ¿sí? De hecho, el 4 muchas veces es conocido como el niño que no pudo ser niño, ¿no? El que no pudo vivir la infancia como debería haberla vivido un niño. Entonces, este trabajo duro, este esfuerzo, este sacrificio, a veces aparece en la vida de las personas como a temprana edad, eh, coartando un poco la infancia que, bueno, toda persona debería poder tener en cierta edad, ¿no? Eh, lo que vino a hacer alguien que tiene karma 4 es a autoafirmarse en esta vida a partir de su propio trabajo, de sus propios medios. A veces, si tenemos ese karma, se nos puede presentar como algo eh, como remar en cemento, ¿no? Como muy esforzado, muy trabajoso, como que si tenemos este karma 4, tenemos que hacer el doble de esfuerzo que el resto para conseguir a veces las mismas cosas. Bueno, en realidad son experiencias que vienen a tratar de enseñarnos a ser esos constructores de nuestra vida, de los cimientos de nuestra vida, a autoafirmarnos, a aprender a poner en sano orden nuestra vida, a aprender a equilibrar también lo emocional con lo laboral, eh, aprender a abrirnos, a liberarnos un poco, eh, a aprender un nivel de estructura saludable, no ser tan estructurados ni tan sin ningún tipo de estructura, a ser una persona activa que hace, que resuelve. Muchas veces los 4, si tenemos karma 4, puede aparecer en nuestra vida el deporte. El deporte vendría en esta vida a darnos esa oportunidad de cumplir y de aprender esa tarea pendiente de otra vida. ¿Por qué? Porque el deporte muchas veces nos implica aprender una rutina, tener horarios, todo deporte tiene reglas que cumplir, etcétera. Entonces, muchas veces puede aparecer el desafío de cumplir en esta vida la tarea del 4 a través del deporte o de algo equivalente que implique aprender
reglas, tener rutinas, tener ciertos hábitos, etc. Bueno, ¿qué pasa si tenemos vida pasada, ¿sí? Que sería el año de nacimiento? Es nuestro talento, nuestro dharma, recuerden, y recuerden que se activa siempre el día de nuestro cumpleaños durante 4 meses, todos los años de nuestra vida. Es una energía que va a estar ahí para que la trabajemos y la perfeccionemos. A diferencia del karma, esta energía viene con nosotros en un nivel, digamos, de aprendizaje ya bastante avanzado. Si yo tengo un 4, cuando cumpla años, el día de mi cumpleaños y por 4 meses, esta energía va a estar a mi favor, va a ser como una herramienta que yo tengo. ¿Vieron esos videojuegos en los que el personaje de repente pasa por un lugar y puede tocar o ganarse un, no sé, un arma, una herramienta que le sirve para avanzar más rápido un nivel o para poder ganar más puntaje o lo que fuera? Y que le dura un tiempito y después se gasta o la puede perder también? Bueno, no digo que sea exactamente así, pero como para que lo ilustremos, durante ese tiempo va a estar a nuestro favor y nuestra misión, de alguna manera, es seguir perfeccionándola. Como en la escuela, en primer grado aprenderemos a sumar y a restar. En segundo grado también seguiremos con el aprendizaje de sumar o restar, pero en un nivel más elevado. No van a ser las sumas tan fáciles quizás como en primer grado. De hecho, fíjense que hasta en el nivel secundario, universitario, se sigue sumando y restando, pero a un nivel cada vez más complejo. Es decir, el aprendizaje de la suma y la resta lo traigo, lo hice en primer grado, me saqué 10 en matemáticas, pero en segundo grado ya tengo a mi favor todo eso que aprendí, lo tengo a mi favor para las nuevas tareas, pero tengo que seguir perfeccionando. Esto sería lo que es la vida pasada o el talento, que la idea es seguir perfeccionándolo. Pero es muy positivo conocer esta energía y poder sacarle el jugo y aprovecharla durante esos 4 meses, todos los años, porque se nos va a dar más fácil todo lo que tenga que ver con el 4. Entonces, en ese tiempo va a ser el ideal para resolver de forma práctica algún problema o asunto que tenga, incluso problemas legales, para resolver documentación, para resolver cuestiones que tengan que ver con reglas, para poner cierto equilibrio y cierto orden en mi vida o en algunas cuestiones de la organización, ¿no? De mi trabajo, de mi salud, de mi familia, lo que fuera. Es el momento ideal para poner en orden y resolver las cosas que quizás tengo pendientes. Es ideal para concentrarse en el objetivo y encaminar ciertas soluciones prácticas que me ayuden a llegar mejor. Es un buen momento para establecer algunas rutinas o para volver a algunas rutinas, para concentrarme en los detalles de algunas cuestiones, ¿sí? Para enfocarme más. Bueno, y todos los aspectos positivos del 4, de alguna manera, van a estar a mi favor. Así que bueno, esto es camino de, vida, pasado, talento. Ahora vamos al camino de vida. El camino de vida, repasamos un poquito, significa, el resultado de la suma del mes, del día y del año de nacimiento. Lo sumamos a todos y obtenemos el camino de vida. Si nos tocó 22, recuerden, el camino de vida es 22, pero contemplamos el 4. Camino de vida tiene que ver con mi desempeño en el mundo, mi hacer, aquellas actividades en las que me voy a inclinar, dónde me voy a desempeñar bien. Tiene que ver con incluso el propósito que tengo, con la misión que tengo, con qué vine a aprender y a hacer, ¿sí? Bien, el camino de vida 4, al igual que, bueno, los aspectos que les vengo diciendo, tiene mucho que ver con estar más anclado en la tierra, en las raíces, en ser prácticos, es decir, toda aquella disciplina en la que yo me pueda desempeñar, que implique resoluciones prácticas, organización, estructura, debería, si tengo un camino de vida 4, tratar de enfocarme en ellas, o trabaje de lo que trabaje, me desempeñe en el campo que me desempeñe, ahí llevar las habilidades del 4.
y poner sistematización, estructura, orden, ¿sí? Generalmente los 4, cuando uno empieza a indagar quienes tienen camino de vida 4, es decir, que su misión fue venir a dar esto al mundo, venir a enseñarnos incluso a los demás esto, uno se da cuenta que son muchas veces la piedra angular de la sociedad, son ese eje, son esos cimientos. Este camino de vida implica aprender a aceptar, fíjense qué complicado es, porque a nadie le gusta decir, bueno, viniste a aprender a aceptar que te den órdenes. No siempre es fácil, pero el 4 debe venir a aprender a recibir órdenes y llevarlas a cabo a esas órdenes con dedicación y perseverancia. El 4 también, ahí en esa tarea de recibir órdenes, trabaja la cuestión de la humildad y el aprendizaje para el poder también poder ordenar y dar órdenes de la manera adecuada. El 4 también es un muy buen número, por ejemplo, desempeñándose como jefe de otras personas. Pero es una persona que si no trabaja, si no se trabaja en este camino de vida, la aceptación de que me den órdenes y que yo las ejecute y las lleve a cabo de la mejor forma posible, tampoco se va a poder alcanzar ese lugar, ese rol óptimo, como una persona que también puede dar órdenes a los demás y dirigir a los demás. Es muy exigente, o sea, este camino de vida va a generar a la persona, más allá de que, no sé, nuestro número de alma es un 5, ¿sí? Este camino de vida nos va a generar cierto nivel de autoexigencia y va a tener que ver con las estructuras mentales, por supuesto, ¿sí? Nos da también capacidades muy positivas, estas como de tener la capacidad de organizar, de proyectar, de tener sentido común, de ser práctico. Nos va a dar esa impronta, tengamos el número de alma que tengamos, en el hacer, en nuestro desempeño, en la forma de resolver, ¿sí? Que es ahí donde se ve el camino de vida, nos va a dar esta impronta. Es decir, yo puedo ser, no sé, una persona muy conectada con la sensibilidad en mi alma, pero a la vez voy a sentir que, bueno, no todo es emocional, que también necesito poner estructura, orden. Hay muchas personas que justamente equilibran porque tienen un alma que es más emocional y un número de camino de vida que es más terrenal, ¿sí? Y de hecho es una muy buena combinación a trabajar, por supuesto, en su estado desarmónico puede ser un poco caótico, pero en el estado armónico es potentísimo. Bien, el 4, camino de vida 4 nos va a dar una capacidad de realismo enorme. Y el riesgo de esto es, creyendo ser realista, caer en una actitud negativa de la realidad. Es decir, hay muchas personas que se dicen, no, yo no estoy siendo negativo, estoy siendo realista. Pero, a ver, en la realidad se tiene que contemplar la posibilidad tanto de que algo salga mal como la posibilidad de que también salga bien. Pensar que algo puede salir bien también es realista. Entonces, ¿qué pasa? Como hay a veces ciertas ideas de escasez del 4, ciertas ideas, ciertas creencias limitantes sobre las cosas, y ante el riesgo de que algo salga mal, prefiere estar ocupado solo en caso de que salga mal. Este realismo del 4 puede llevarlo a un nivel de también pesimismo. Bien, bueno, también nos va a dar esta cuestión de la fidelidad, de la paciencia, de la determinación. Un camino de vida 4 nos va a inclinar hacia cuestiones que tengan que ver con lo justo, lo equitativo, a ser buen amigo, buen compañero, buen confidente, a ser una persona sensata. Si estamos en un estado armónico, tranquilos. Si estamos en un estado desarmónico, puede haber, ¿no?, arranques de ira o ciclotimia. Estoy muy tranquilo, estoy muy enojado por esto de la falta de límites.
Pero bueno, también hay como cierta cuestión, fíjense los 4, si otras personas les han dicho esto, que a veces pueden ser muy obstinados, muy tercos, y a veces obsesionarse mucho y volverse muy dogmáticos, ¿sí? Entonces, a tener cuidado, y esto, el dogmatismo tiene que ver con la falta de límites. Si yo me vuelvo dogmático es porque justamente no pongo un límite entre creer en algo, profesar algo y fanatizarme por algo, ¿sí? Y esto de irse a los absolutos, porque el dogmatismo tiene que ver con los absolutos. Y un absoluto es una falta de límites, justamente, y de equilibrio. El equilibrio ve los pros, los contras, lo bueno, lo malo, etcétera, que es el gran aprendizaje del 4. Este nivel de obsesión a veces del 4 puede ser positivo en algunos casos cuando se la usa justamente en pos de un objetivo a lograr, saludable, constructivo, etcétera. También puede llevarlo al 4 a buscar ser coleccionista, podríamos decir. ¿Por qué? Porque muchas veces esto de ser arraigado, de tener como esa necesidad de vincularse con algo que lo haga sentir en sus raíces, puede llevarlo a, por ejemplo, guardar recuerdos, a coleccionar cosas que le parecen importantes. También se vincularía esto a la obsesión, es decir, me obsesiono por, no sé, los autitos coleccionables que me recuerdan a mi infancia o no sé. Siempre son cuestiones, o sea, si el 4 se vuelve coleccionista y estructurado en eso de las colecciones, que las va a tener perfectas, bonitas, ubicadas en una vitrina o algo, no sé, son cuestiones exclusivas y que nunca se abrieron en su vida y las va a tener impecables. Se vincula a cuestiones que son importantes para el 4, es decir, no va a coleccionar cualquier cosa porque sí, ¿sí? Bueno, ese nivel, digamos, de obsesión, que no necesariamente es negativa, puede aparecer en un camino de vida 4, sea cual sea, repito, nuestro número de alma. Bien, bueno, hasta acá llegamos con el 4. Quienes tengan 4, presten atención al próximo video, del 5, para ver si, en caso de sentirse muy identificado con alguno de los aspectos desarmónicos, con el 5, con los aspectos positivos, podemos ayudarnos trabajando esos aspectos para buscar escalar a la vibración armónica. Quienes tengan 22 y se estén identificando con el 4, a trabajar los aspectos armónicos del 4, a buscar equilibrio, a buscar salirse de la estrechez mental, ¿sí? A trabajar sus creencias limitantes, a trabajar la cuestión de los límites, a buscar amigarse un poco con cierto nivel de libertad y de aceptación del cambio, a aceptar que vinieron, si son 22, a cosas más elevadas y trabajos mucho más profundos. 22, ya veremos, viene a materializar todo lo que pueda estar en el mundo de las ideas, ¿sí? En el plano de las ideas, en lo que sueño, tal cosa, el 4 vino, el 22, perdón, vino a materializar eso. Así que bueno, a prestar atención si tenemos 22, si nos vemos identificados acá, a trabajar esos aspectos. Bueno, una aclaración más, antes de esto tiene que ver con todos los números, lo venía pensando, que no lo aclaré. Yo en este curso estamos hablando de lo que es el alma, el karma, la vida pasada, el camino de vida, y puede ser que haya personas que se están sintiendo identificadas con alguno de los números, en este caso el 4, y cuando ven estos números de alma, de karma, de vida pasada, de camino de vida, no ven un 4, pero sienten que resuena con ustedes. Bueno, ¿qué está pasando? Probablemente haya 4 en el resto del pináculo, es decir, en mi primera etapa de vida, que puede haber durado hasta los 35 años, etcétera, o en mi segunda etapa de vida, o en mi tercera etapa de vida, haya estado vibrando en la energía del 4. Puede ser que en mis desafíos, que son energías desafiantes justamente, no quiero decir negativas necesariamente, pero bueno, a veces aparecen en experiencias negativas en nuestra vida. En los desafíos puede estar presente el 4 puede estar presente en mi subconsciente negativo, en mis seres inferiores, etc. Entonces, si sienten que resuenan un poquito
con el 4 es muy probable que haya algún aspecto. Lo importante acá es que si sienten que algo les resuena de un número y que eso que les resuena está en un estado desarmónico, hay que trabajarlo para elevar esa vibración a una escala, a un nivel armónico de esa escala, ¿sí? Hayamos visto que tenemos un 4 o no en nuestro pináculo. También puede aparecer de manera un poco conflictiva cuando un número está totalmente ausente en nuestro pináculo o en nuestro mapa, ¿sí? Y eso puede generarnos desafíos. Cuando no tenemos presente una vibración, puede aparecer justamente en un estado desarmónico, justamente por la falta de este número. Otra cuestión que después la vamos a ver, el nombre. El 4 podría estar presente en su nombre. Y dicen, no, acá en mis fechas no aparece ningún 4, por más que sume así, 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 no aparece un 4. Y luego, cuando empecemos a ver la numerología del nombre, quizás se dan cuenta que sí tienen un 4. Repito igual, lo importante es si esto resonó o no con ustedes, y si no fue lo armónico y fue lo desarmónico lo que resonó, es un aspecto a trabajar en nuestra persona para mejorar y, como diría Pitágoras, sonar como un instrumento afinado. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá llegamos hoy y espero que quienes se hayan identificado con este 4, bueno, les haya sido, por supuesto, muy útil y que les sirva, ¿no? Para su trabajo de autoconocimiento y de superación. Nos vemos en la próxima clase.